Ahora, este gran amor de Dios. Note que primero nos presenta este gran amor de Dios. Ya está de menos. Pero ahora tienen té de hierbas, ¿cómo se llama? Sí, caliente. Estuvimos hablando entonces del amor de Dios. Es interesante que la gente a veces no comprende el amor de Dios y se enfurecen cuando la Biblia nos dice que Él no ama a todos. ¿Qué pasaría si Dios amara eternamente a todos? No habría infierno. No se necesitaba Jesús, que todos iban para el cielo. Bueno, hay muchas cosas más que hablar sobre eso. Ahora hablamos sobre lo contrario, la ira de Dios. ¡Wow! En el versículo 18 al 32 nos muestra la santidad de Dios comparada con nuestra depravidad total. Y del versículo 18 al 32 es como si usted estuviera viendo la televisión o estuviera viendo el internet, o si usted está oyendo las noticias de la depravidad total en que estamos. Hay cosas que la gente dice hoy en día que hace 50 años sería una tremenda vergüenza. Hoy en día es algo natural. Pero es todas esas personas que están dentro de la homosexualidad y estos asuntos están bajo la ira de Dios, celebrando todo un mes bajo la ira de Dios. Y algunos dicen, pero la Biblia no dice nada sobre eso. Sí que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Saben que hay un Dios. En efecto, algunos de ellos o de ellas quieren pertenecer a la iglesia, pero no quieren dejar su pecado. ¿Sí? Entonces, conocen que hay un Dios, pero trate de usted ponerle la mano en la cara de alguien. ¿Cómo se siente ese alguien? ¿Sí? Eso es lo que hacemos con el Santo Dios. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios, conociendo estas verdades, paran la verdad eterna de Dios con excusas, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, el hecho que es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no
tiene excusa. Los cielos declaran la gloria de Dios. Es imposible estar frente al mar o de montañas o de las bellezas naturales, los detalles, y no creer en Dios. Eso es imposible. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Cuidado, que ahí podemos caer nosotros. ¿Qué quiere decir? Oh, gloria a Dios, praise God, praise God. Hay mucha gente que se la pasa diciendo eso y vive en el pecado. Eso es una contradicción, una mentira. Porque ¿cómo se le da gloria a Dios? Obedeciendo. La oración, casi todas las mañanas, tan pronto nos levantamos, la Mimi y yo hacemos el himno de adoración. Praise God from whom all blessings come. Bless Him here, the creatures here below. Bless Him above, heavenly creatures. Praise Father God and Holy God and Holy Ghost. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Qué bueno que cantaron eso en la iglesia todos los domingos. Sí, y luego oramos, Señor, ayúdanos a darte gloria y honra con nuestra obediencia hoy. Ayúdanos. Sí, y cuando hablamos de gloria a Dios, mirar inmediatamente en nuestro corazón si realmente estamos viviendo esa vida evangélica. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Salmo 81, del 11 al 12, usted lo puede ver claramente. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y no es solamente este asunto de homosexualidad, es el asunto de que un viernes por la tarde a las 3:17, la nada explotó y se creó todo este mundo. ¿Sí? O una célula comenzó a evolucionar y de ahí llegamos. Eso es necio, porque para que haya un efecto, tiene que haber una causa. No hay efecto sin causa. Y la pregunta es, ¿cuál fue la causa para que la nada explotara? Y cuando se le pregunta a los científicos, ellos dicen, bueno, no vamos a hablar de eso. Sí. Se vuelven necios. Imagínense una explosión y todo queda en orden, las montañas. Sí. Cuando pretendiendo ser sabios se vuelven necios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Le oscurece el corazón. Profesando ser sabios, se hicieron tontos y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Ustedes saben que se hacen estatuas con serpientes a los pies de una mujer, ¿sí? Y la adoran a esa mujer con la serpiente, como si la mujer fue la que le puso el pie sobre la cabeza a la serpiente. Pero la Biblia dice que no fue la mujer. ¿Fue qué? La simiente de la mujer. O sea, es Jesús.
Sí, es bien interesante. Y la creación, hay un santo que tiene cantidades de animales y lo ponen ahí con animales y los adoran, ¿sí? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Eso es un pecado contra el segundo mandamiento. No se hagan otros dioses. Por lo cual también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Y cuando Pablo habla del Creador, inmediatamente cae en doxología, el cual es bendito por los siglos. Amén. En el momento en que menciona a Dios, noten que inmediatamente lo lleva a orar, el cual es bendito. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza y celebran todo un mes de estas porquerías. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amados, no, ustedes oyen esto casi todos los días, pero la mayoría, vi un reporte en la prensa, que la mayoría de los jóvenes que fueron mutilados para para convertirlos en el otro sexo, la mayoría se han suicidado. Y cuando llegan al uso cuando comprenden qué hice, ya es demasiado tarde. Y vea esta tontería, que los padres pagan por esas operaciones. El gobierno paga por esas operaciones. Es totalmente un desastre. Sí. Y son las personas más tristes, tratar de pretender lo que no es. Y ya ustedes escucharon bastante sobre estos asuntos en esta conferencia. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Tienen que ser totalmente corruptos para pensar que lo que está haciendo. A veces siento deseos de llorar en los aeropuertos y en los sitios donde niños de 3 años con la bandera homosexual, ¿sí? en las camisas o en la ropa, enseñándoles ya a ser corrompidos desde niños. Eso es una mente depravada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Se odian a Dios. Quieren que los mandamientos salgan de las escuelas, de los monumentos. Y la cruz hay que acabarla. Las cosas. Hay que sacar a Dios de las escuelas. Es un odio contra el Santo Dios. Aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de males, necios, desleales, sin afecto natural. Es increíble
y tenemos que tener cuidado porque nosotros estamos en lo mismo, llegando el afecto natural entre familias se está cambiando por el afecto a la tecnología. Hay personas hablando, ustedes han visto en familias 4 o 5 en la mesa y ninguno habla con nadie. Se acabó el afecto natural. ¿Se acuerdan cuando regresábamos a nuestros países y la gente nos abrazaba y nos quería? Ahora es, ¡ay! No. Necios desde antes de afecto, implacables, sin misericordia. Termina el versículo 32. Tenemos que tener cuidado. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¡Wow! Y estamos hablando de muerte eterna. Y estamos hablando de muerte porque en el Antiguo Testamento esto no se permitía. En efecto, Dios destruyó toda una ciudad por esto y los dejó ciegos, y todavía en su ceguera no le obedecieron a Dios, sino querían, buscando en la oscuridad, cómo continuar haciendo su maldad. ¿Se acuerdan de eso? Cuidado, que aquí hay algo para nosotros. Cuando prendemos la televisión, es casi imposible escapar de los comerciales homosexuales. Es casi imposible escapar de la perversión sexual dentro de no solamente digno de muerte, pero cuidado con nosotros, que nosotros no hacemos esas cosas, sino que nos complacemos con los que las practican. ¡Auch! Hay que tener cuidado. Y amados, los jóvenes con sus computadores y con los pervierten desde niños, comienzan a ver pornografía y hay que tener cuidado. Los padres deberían de poner alguna seguridad para que los niños no puedan entrar en estas partes pero es algo que ha contaminado el mundo. Don Galardi, uno de nuestros profesores, que aboga por la pureza, tiene un programa, sus amigos tienen un programa que se llama algo así de Job, que dice: quiero tener ojos limpios. ¿Perdón? Creo que hice algo de guardaré mis ojos. Guardaré mis ojos. Donde las personas que tienen ese problema pueden ser miembros de este asunto y les controlan el computador si quieren trabajar en esto. Y los niños, es bueno de vez en cuando agarrar el teléfono de los niños y ver el historial. Hay que ser responsables, porque Don Galardi dijo: Satanás vomitó sobre el internet y muchos niños y hombres y algunas mujeres se están tragando ese vómito todos los días. ¡Wow! Así que no solamente es que yo no hago eso, pero se complacen con los que los practican. Sí, es muy, muy preocupante ver los padres y los niños sentados ahí viendo una película. Bingo, sale un comercial y usted no sabe cómo correr lo suficiente para taparle los ojos a los niños. Es
abriéndole las puertas a Satanás en su casa. Hoy en día no hay manera, casi no se puede controlar. Entonces, ¿qué viene aquí? El justo juicio de Dios, capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo. ¡Ay, qué horrible esa en que vivimos! Y hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Y es casi imposible. Es casi imposible. Mas sabemos que el juicio de Dios con los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, ahora en el capítulo 2, continúa mostrándonos la depravidad total del hombre. Llegamos a un punto en que hacen desfiles exponiendo el pecado. No les quiero contar lo que pasó hace un año y medio, 2 años creo, en medio de la pandemia, en Chile. Destruyeron Santiago, el centro de Santiago, con lo más horrible posible de actuaciones groseras y homosexuales en las calles. Sí. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a otros lo haces tú mismo. Luego, aquí comienza a indicar que los judíos creían que ellos se salvaban cumpliendo los mandamientos. Y acá en el capítulo 2, para entrar al capítulo 3, que es la justificación y la salvación por fe solamente, entonces hace un análisis de que realmente nadie puede cumplir los mandamientos. Nadie. Entonces le dice a los judíos, o piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, ¿haces lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El hecho de que Dios es paciente con nosotros está esperando que el arrepentimiento. Pero le digo una cosa, la paciencia de Dios, y yo no lo digo es así, no es infinita, se acaba, tiene un límite, la paciencia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira de Dios responde a la santidad de Dios. Si Dios no tuviera ira contra la maldad, Él no sería santo y no sería justo. Y si esto es justo, no es Dios. Y la ira no es contra el pecado. Escuche esto. ¿Cuántos pecados están en el infierno? Ninguno. ¿Qué hay en el infierno? Pecadores no arrepentidos. O sea que la ira de Dios es contra pecadores no arrepentidos. Pero en las iglesias que no son reformadas dicen, ay, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. No. Dios odia al pecador no arrepentido.
el que rechaza a su Hijo. ¡Wow! La ira de Dios responde a su santidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Para un pagano es mejor que se muriera antes, porque cada día que pasa está atesorando para más condenación. Por eso es que Jesús habló tanto del infierno. ¿Sabía que Él habló más del infierno que del cielo? Porque es algo serio, es algo urgente. Por eso es tan grave odiar a nuestros hijos, no hablándoles de estas cosas. La mejor manera de amarlos es presentarles este efecto de la ira de Dios. Jesús habló de esto con tantas veces que es urgente. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay que tener cuidado con esto, porque si hace buenas obras, con eso no se va a salvar. Pero si está salvo y hace buenas obras, va a darle ciertos regalos, privilegios, más que a los que no los hacen. No es que no esté salvo. Obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente nadie puede hacer buenas obras. Y el que cree que está haciendo buenas obras sin creer en Cristo, está haciendo distintos niveles de maldad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay un solo pecado que no se puede perdonar. ¿Cuál es ese pecado? La blasfemia contra el Espíritu. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu? No creer en Jesucristo. Por eso, las personas que escuchan estas verdades están frente a la iluminación del Espíritu Santo. Y si no creen, no es que pierdan la salvación, es que nunca la han tenido. Amén. Porque está bajo la iluminación del Espíritu Santo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primero y también el griego. ¿Qué es hacer lo malo? No creer. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El que hace lo bueno es el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Ha escuchado eso? Amén. Sí, pero tengan cuidado con esta expresión. Hay gente que dice que Dios no escoge a unos y no a otros porque Dios no hace acepción de personas. Esto está hablando, Dios no hace acepción, ¿así se dice? Acepción de personas entre los creyentes. Puede ser judío, o puede ser griego, o musulmán, pero si cree, todos son iguales delante de Dios. Pero sí hace acepción de personas entre los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. A los que creen en Cristo y mueren creyendo en Cristo, los lleva al cielo. Y a los que mueren sin creer y confiar en Cristo, los manda al infierno. Esa es una gran división de personas. Es una gran acepción. Por eso hay que entender eso. Porque la gente dice,
Dios ama a todo el mundo y Él no hace acepción de personas. Por eso es que hablé sobre el amor de Dios y el significado del amor de Dios refiriéndose a la vida eterna. ¡Wow! El tiempo se nos fue. Vamos a ver si entre los 15 minutos terminamos el capítulo 2 y parte del 3. Vamos a ponerle un poco de juicio a esto. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todo lo... Bueno, sigue hablando de que nadie se puede salvar cumpliendo la ley, porque nadie la puede cumplir. En efecto, nosotros somos salvos no para ser no pecadores. Somos salvos, siendo salvos, pecamos, pero recibimos el arrepentimiento como regalo. Lo peor que le puede pasar a una persona es no sentir arrepentimiento, porque posiblemente no ha nacido de nuevo. Si el pecado no le hace ningún efecto, si peca y no siente nada y se va a dormir feliz y se despierta lo mismo contento, y todo esto quiere decir que muy posiblemente no ha creído. Por eso los que creen, los que creemos, Dios nos regala el arrepentimiento, que es parte de la segunda cara de la moneda de la fe. Fe y arrepentimiento. Esté feliz cuando usted peca y siente esa amargura, esa tristeza, esa incomodidad, que aunque se arrepienta y pone la cabeza sobre la almohada, a veces se despierta y dice: ¿por qué hice eso? ¿Y por qué hice eso? ¿Y por qué? Y al día siguiente sigue con ese arrepentimiento. Pero por otra parte, tiene que tener cuidado de que Satanás nos incita al pecado y luego nos acusa para hacernos sentir miserables, y nos dice: ajá, ¿y usted que cree que es cristiano? Mira lo que está haciendo. Y es el momento para decirle: get behind me, apártate a Satanás, porque esto ya está pago. Sí. Hay que tener cuidado, es una balanza. Entonces, cuando los judíos dicen y enseñan que hay que cumplir la ley, el Señor a través de Pablo dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no has de hurtar. Estoy leyendo el versículo 21. ¿Hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar. ¿Adulteras? Tú que abominas los ídolos. ¿Cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley. Con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Qué está diciendo? Que los que predican que se pueden salvar cumpliendo la ley, ellos mismos no la pueden cumplir. Y la respuesta, entonces, ¿qué va a hacer? Sigue explicando esto con lujo de detalles en el capítulo 2, y luego llega al capítulo 3, siguiendo esa explicación de que nadie se puede salvar porque nadie es bueno. Tiene que haber algo esencial para ser bueno, y eso esencial es el regalo de la fe. Note lo siguiente: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios, que viene de los judíos, que viene de Dios, pero la encontramos en la herencia de los judíos,
en la palabra, en los profetas, en todo esto, pues para nosotros eso es extraordinario, que tiene gran valor, porque esa palabra es la que nos va a llevar a encontrarnos con la convicción del pecado, y cuando el Espíritu nos toca a través de la palabra de Dios. De ninguna manera, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que ha castigado? Hablo como hombre. Y responde, ¿será posible que Dios es injusto, que le da la salvación a unos y no a otros? Y la respuesta que dice la Biblia en el versículo 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios castiga al pecador, y todo pecado es castigado, todo. No hay ninguno que se le escape. De lo contrario, Dios no sería justo. A los que creen en Cristo, su pecado es castigado sobre Jesús. Y los que no creen en Cristo, su pecado es castigado sobre usted mismo en el infierno por toda la eternidad. ¿Y por qué decir, como nos calumnian algunos, cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Dice, sí, ustedes dicen que creen en Cristo y ya son santos para siempre, entonces que pueden hacer males. Y él dice, no, nosotros no decimos eso. Lo aclara que para probarle a su corazón que cree en Cristo, va a hacer lo que es correcto. ¿Qué pues? Versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que los que no creen? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es la depravación total de todos, y todos están muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego dice, no hay justo ni aún uno. Por eso es que no podemos creer en la Inmaculada Concepción de María, porque la Biblia dice que no hay ni un solo humano que no tenga pecado. El único humano que no tuvo pecado fue el Señor Jesucristo. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nadie puede buscar a Dios. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso esto de la Inmaculada Concepción es falso. Aquí contradice la Biblia, porque la Biblia dice que no hay ni siquiera uno. El catolicismo romano dice que hay una, que es María. Y la Biblia dice, no hay ni siquiera uno. Y luego se va al Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10. Pablo, cuando habla aquí, no habla en el vacío. Agarra pasajes del Antiguo Testamento. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Sabe de quién está hablando? De nosotros. Esos somos nosotros, antes de que Dios nos rescatara. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Amados, los paganos no tienen paz. Es una amargura tremenda, tratando de ser lo que no son. Es no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que los que están bajo la ley y no creen en Cristo están condenados porque nadie puede cumplir la ley. Ese es el punto que está tratando a Pablo de disertar en esta disertación. Ya que por las obras de la ley, ¿escuchó eso? Él casi concluye aquí. Ya que por las obras de la ley, algunos humanos serán justificados. ¿Dice eso ahí? No. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Sí? Delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos acusa. Los 10 mandamientos nos dice que hemos pecado y nos hace temblar porque nos ve que estamos condenados. Entonces, no los quiero dejar ir aquí con esta nota triste. Dice así: si aquí Pablo hubiera terminado de escribir su carta, sería una total desgracia. ¿Sí? Si hubiera terminado el capítulo 3, versículo 20, sería una desgracia. Pero ahora viene la palabra bonita, pero. Es el versículo 21, y vamos a hacer ese versículo 21 y luego nos vamos. Pero, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Cuál es esa justicia de Dios? La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. ¿Fe en qué? En Jesucristo. Para todos, punto, ¿no es verdad? No, para todos los que creen. O sea, es para muchos, pero no para todos. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, no tenemos que hacer nada para ser justificados, por su gracia, sola gratia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación, como reemplazo para los barrabacitos. ¿Sí? Nosotros deberíamos de estar en la cruz y en el infierno. Jesús vino y soportó el infierno. ¿Sabes cuál es el infierno para Jesús? La ira de Dios que le cayó. Ese es el infierno. La ira de Dios. Nosotros deberíamos de recibir la ira de Dios, pero Él la recibió, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en el momento en que creemos en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el justificador al que es de la fe de Jesús. Esto que les acabo de decir nos va a tomar mañana 1 hora. Estos 6 versículos. Pero les voy a dar una pequeña pasaboca. Sí, una pequeña pasaboca. Primero que todo, Dios es el justo y el justificador. Si Dios hubiese dicho, no se preocupen, voy a perdonar
tranquilamente los pecados de todos los que escogí, y a los otros no se lo voy a perdonar. Hubiese sido injusto. Porque el pecado, todo pecado hay que pagarlo, y alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién lo tiene que pagar? Jesús. Si Él no castiga a Jesús, deja pecados sin castigar, y no sería justo. ¡Wow! Y luego es justo porque es el justo y el justificador. ¿Por qué? Porque al castigar el pecado se declara justo en su santidad y en su justicia. Pero juzga al pecado sobre él mismo, que son tres personas, un solo Dios. Por eso es el justo que castiga el pecado y el justificador sobre quien le cae el pecado. O sea que Él no pone el pecado debajo de la alfombra, olvídese de eso, no, hay que castigarlo. Y aparte de eso, bueno, aquí hay mucho, pero aquí dicen que pasando por alto el pecado pasado. Él no pasa por alto el pecado de nadie, porque todo pecado hay que pagarlo. ¿Qué quiere decir eso? Esa es una colombina para que se la vean a la casa. Pasa por alto. Él pasó por alto los pecados de todos los que pecaron en el Antiguo Testamento, pero creyeron en el Mesías. Y aquí esos pecados los pasó por alto para cargarlos sobre Jesús. Por eso es que los del Antiguo Testamento que creyeron en el Mesías no se condenaron, porque Él se los pasó por alto esperando para cargárselos a alguien, para que Él sea el justo y el justificador. ¡Wow! Y aquí hay mucho más, pero el tiempo se nos fue. Esto es maravilloso, ¿no lo encuentran fantástico? Sí. Es increíble cómo Dios nos habla tan claro, preciso, que no hay manera de escapar. Y aquí, si algo es esencial en la Reforma Protestante del siglo XVI, es la declaración de sola fide. Y esa sola fide la vemos aquí claramente en el capítulo 3 de Romanos. Sola fide, el único instrumento de salvación. Ok, Padre Santo, te damos gracias por la maravillosa palabra, que tú no escondes nada. Tú nos regalas esta salvación y nos dejas conocer claramente tu plan. Gracias por tocar nuestros corazones y llevarnos a creer en ti. Y una vez que creemos en ti, nos va a llevar a buscar una iglesia bíblica donde estas verdades se sigan enseñando y revelando claramente. Padre Santo, gracias por esta noche. Bendícenos, ayúdanos a dormir bien para mañana a las 11 de la mañana estar aquí a continuar con tu bella, bella palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios.